Hey, ¿qué pasó mi gente? En el día de hoy vamos a hacer el video de el tag del motoblogger. ¿Qué pasó mi gente de YouTube? En el día de hoy nos toca hacer el tag del motoblogger. Fui nominado por Winix. Y bueno, esto fue un video que creo que comenzó Scyther. Y bueno, empecemos. Motovlogs todos los días a las 9 de la mañana. Bueno, Frankie, dinos cuál es el primer youtuber al cual tú te suscribiste. El primer canal que yo me suscribí, bueno, realmente el primer canal que yo me suscribí es un canal en inglés que se llama Jake the Garden Snake, que de ahí fue donde me inspiré a... Bueno, realmente no es que me inspiré, pero en ese entonces estaba buscando por comprarme otra moto. Y bueno, caí en el canal de él porque las motos que estaba buscando tenían que ver con el canal de él. Oye, Frankie, mira, aquí mucha gente se ha preguntado en tu canal, ya que tienes demasiados videos, ¿cuál es tu primera... O sea, la próxima pregunta es, ¿cuál es o cuál fue tu primera moto? Bueno, mi primera moto, para los que no han visto el video que tengo, la historia con mis motos, mi primera moto fue una moto china de la marca Jeshan. Era como una super bike, o queriendo ser una moto deportiva, motor 200 con los cambios invertidos por alguna razón. Y bueno, esa fue mi moto. Realmente fue una porquería muy grande, pero bueno, la verdad es que aprendí bastante de esa moto, como manejar en tráfico aquí en Panamá. Y la verdad es que no me arrepiento de ella, ya que me salió muy barata. Y bueno, todo fue bueno. Al final fue una buena experiencia tener una mala experiencia. Oye, Frankie, ¿qué te inspiró a hacer motovlogs? Bueno, realmente no es que tuve nada así que me haya inspirado a hacer unos motovlogs. Creo que pudiera decir que los motovlogs fueron inspirados realmente por ver a todos los demás, los de Estados Unidos, mejor dicho, hacer estos motovlogs. Obviamente, probablemente esto fue lo que me motivó a intentar algo similar, pero para mi región. En ese momento yo estaba haciendo videos en inglés y no en español, algo que fue un error grande, pero bueno, aprendí de eso y ahora el canal solamente es en español. Y creo que el público, como nosotros, de habla hispana, realmente se merece mejor contenido y más contenido en español, ya que todo lo que hay es prácticamente en inglés. Hey, Frankie, y bueno, vamos a la siguiente pregunta. Esta es, ¿qué otro motoblogger tú estás suscrito? Bueno, realmente yo creo que yo estoy suscrito a todos los motovloggers de inglés y de español también. Y si por alguna razón crees que no estoy suscrito a tu canal, con mucho gusto déjame el enlace y yo me suscribo a tu canal en los comentarios, porque realmente me gusta estar involucrado con todo. Les puedes preguntar a mucha gente que he tratado de hacer contacto. Desgraciadamente en el internet no todo el mundo se ayuda, pero me gustaría creer que juntos podemos lograr algo
un poco más solidario, pues, ya que yo estoy solito aquí en Panamá. Pero bueno, ¿de qué motobloggers estoy? ¿Qué otros motobloggers estoy suscrito? Bueno, claro, tengo a motobloggers como Blitzrider, obviamente, Scyther 7, J65, Winix, Demente Loco 8, y otros más, obviamente, el Maje. ¿Cómo no vamos a estar suscritos a Maje? Y bueno, a todos, realmente estoy suscrito a todos. Y yo siempre estoy pendiente, aunque no haga ningún comentario, siempre estoy pendiente de los videos que están haciendo, ya que a veces ayuda a poder tener ideas nuevas, ¿no? Oye, ¿alguna vez nos hemos quedado sin ideas? Me he quedado sin ideas. Sí, la verdad que sí me he quedado sin ideas a veces, no sé si saben que normalmente yo trato de publicar casi todos los días, aunque básicamente he bajado la velocidad que subo, sino lo que hago es que subo cuando me da la gana, intentando hacer cada 48 horas, aunque en los últimos recientes momentos ha sido un poco difícil debido a que llueve y debido a que no tenía ciertas cosas. Hay que ajustarle algo a la moto, porque siento que el Power Commander algo ha hecho que no tiene la potencia que debería de tener. Bueno, sí, a veces uno se queda sin ideas cuando uno está todo el tiempo, todos los días haciendo algún video nuevo. Así que sí, uno se queda sin ideas. Y bueno, no hay mucho que pueda hacer sobre eso. ¿Qué otras motos he tenido? Bueno, he tenido varias motos. La verdad es que he tenido bastantes motos. Y he tenido la Jesshang, como saben. He tenido la Jesshang, después una AKT-XM 200. Después tuve una, no me acuerdo qué era, tuve una GCX 750, una KTM 690, una Yamaha R6, después una Kawasaki 636, y otras que he tenido que simplemente han sido para reventa, como la RMZ 250, y yo un par más, pero esta es la que tengo ahorita. Y bueno, creo que eso es otra pregunta, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Hey, Frankie, ¿a ti te importa el número de suscriptores? ¿Qué si me importa el número de suscriptores? Bueno, la verdad que digo, sí me importa. Tal vez no de los demás, pero sí me importa el hecho de que uno va subiendo, y eso más o menos como que, como lo digo, vamos a decirlo de esta manera. Yo estoy bien obsesionado con lo que es YouTube, y para mí YouTube es como un videojuego. Entonces por ese motivo, para mí el número de suscriptores es como subir de nivel en el videojuego. Entonces obviamente para mí es muy importante esto, ¿no? Y viene la lluvia. Y bueno, sí, ¿no? Es importante. Ahora, no le meto mucha mente hacia los demás. Si yo veo que el contenido me gusta y veo que si es algo que quieras hacer una colaboración conmigo o algo así por el estilo, y veo que me gusta tu contenido, tu personalidad, lo que sea, con mucho gusto, no me importa, y no para nada tiene que ver los suscriptores. Y bueno, Frankie, ¿tú conoces algún motoblogger en persona? Bueno, personalmente conozco a un amigo que se llama Subliminal Moto,
que me invitó a Las Vegas y fui a Las Vegas a reunirme con él y montar sus motos. Obviamente también conocí en Canadá a That River Premi, a 6 Foot for Honda. Lo mueve pues. Y bueno, conocí también a Dan, puros motobloggers de Canadá, realmente. Y bueno, me gustaría decir que conozco a varios de los que son de habla hispana, pero no los conozco en persona, sino que los conozco por chat o teléfono, o los he llamado por WhatsApp, cosas así. Oye, Frankie, ¿tú por qué otra moto cambiarías tu moto? Bueno, ¿por qué moto yo cambiaría esta moto? Bueno, realmente, te digo la verdad, yo amo esta moto. La amo con todo el corazón. Esto es una moto que te permite hacer todo. Y bueno, si realmente tuviera que cambiar esta moto, la haría por una... Vamos a bajar el visor. La haría por una Husqvarna 701 Supermotard. Aunque no lo creas, vale $500 más que esta nueva en la agencia. Y es obviamente un motor mucho más considerable. Y de lo que he manejado es una moto que realmente... Bueno, tal vez tiene que ser un poquito más serio, ¿no? Pero sí es una moto que igual se presta para lo mismo, nada más que tiene mucho más potencia. Diría que tiene como una potencia similar a la de una 450 de competencia. Un poquito más, tal vez. Y bueno, por eso sería la moto que la cambiara, aunque realmente esta moto no la cambiaría, sino que me compraría una nueva y mantendría esta como una segunda moto. Siguiente. ¡Hey! ¿Qué piensas tú de las mujeres en moto? La verdad pienso que las mujeres en moto son bien sexy. No porque sean bonitas en sí, sino que para mí es muy sexy encontrar una mujer que confía mucho en sí y que proyecta esa confianza, o dentro de su personalidad es una mujer segura de sí mismo y de lo que hace. Y eso es algo, creo que eso es lo número uno más sexy que puedes encontrar en una mujer. Y la mayoría de las mujeres que montan motos son mujeres que son seguras, y obviamente me encanta eso, la verdad. Y claro que también hay unas que son súper sexy simplemente por el hecho de que son bonitas, y pones, digo, los dos cuerpos más hermosos del mundo, una moto y una mujer al lado, y obviamente creaste, digo, lo más lindo del mundo, que es la mujer que monta moto. Frankie, se te olvidó mencionar cuál es tu moto. Y bueno, y por último, ya que creo que se me olvidó decirlo, ¿cuál es la moto que tengo actualmente? Bueno, obviamente es la WR250X, se me olvidó mencionarla. Y bueno, la verdad es que esta moto es una pasada, tío. Muy bonita, muy tranquila. Bueno, no es tranquila, la verdad, pero bueno, digo, es mi moto y amo esta moto, la verdad. ¿Vas a ir para allá o no vas a ir para allá? ¿Ah? Ni mala, huevón. Ni direccionales ni nada. Pero ya yo lo sabía, yo leo la mente. Así es como, ese es el nuevo. Ese es lo nuevo de un motociclista, que aprenda a leer la mente.
Ok, a ver, bueno, ahora me toca nominar a un par de amigos y de conocidos. Así que asegúrense de ir a su canal y ir a su último video y dejarlo saber que yo los he nominado para que hagan el tag del motoblogger, así como me lo hicieron a mí, ahora yo se la hago a ustedes. Primero hay que hacer que Jace65 haga el tag. Ya sabes, Jace, no se te puede escapar. No sé si hiciste el tag o no, pero no pude encontrar el video, así que te estoy nominando igual. Y por el otro lado quiero nominar también a Demente Loco 8, que es otro de los que está dentro de mi bandita. Así que ya sabes, Demente, te toca responder todas estas preguntas pendejas. Mira, ahí estoy yo. Mira. Y bueno, chicos, ya nos vemos. Eso es todo en el día de hoy. Ya saben, pásense por el canal de mis amigos y déjenlos saber que han sido nominados y que tienen que hacer este mismo video. Así que hasta luego. Este es Frankie Moto. Si tú eres latino o hablas español, asegúrate de apoyarme y darle un subscribe a este canal y asegúrate de darle share si te gustó este video. Muchas gracias a todos.